¿Qué tal, familia? Qué gusto estar con ustedes. Son las 7 de la noche en punto, según el horario de aquí de California, de Mexicali, de Tijuana. 8 de la noche por allá en Mazatlán. 9 de la noche por allá en Cuernavaca, Morelos, donde está mi querido Oscar Galindo y a lo mejor también Pepe Varela. Ya no sé dónde está Pepe Varela, si andará en Ciudad de México, andará en Mazatlán, pero me da mucho gusto. ¿Qué onda? Ah, ¿están en Mazatlán, mi Pepe? Es todo. Entonces allá con ustedes son las 8 de la noche. Qué gusto estar con ustedes, familia. Esta es la penúltima clase. Estamos para terminar el curso. De verdad que quiero felicitarles por llegar hasta aquí. Algunos lo están tomando grabado. Algunos no han podido seguir hasta este punto en el Sí, curso. Así todo. que a todos ustedes que llegaron hasta aquí, los felicito. Qué bueno que pudieron, que se mantuvieron tomando este curso aquí con nosotros y que no desertaron. Felicidades. Y yo creo que hemos aprendido mucho hasta aquí y hay mucho que celebrar. Vamos a hacer una oración y luego vamos a empezar nuestra clase. Creo que esta clase la quiero empezar yendo directamente al tema y con el tiempo que me quede, dar espacio para los testimonios que hay, porque hay varios, dar espacio también a lo mejor para que algunos compartan algún devocional y también dar espacio para que compartan algunos de ustedes también cómo les ha ido con su compañero de oración, lo cual todo eso es bien importante, familia. No más que como todo importa, entonces abrimos espacio y luego no agotamos bien los temas que tenemos que abarcar. Quiero felicitar a todos los que han estado compartiendo sus testimonios en la congregación, porque ha sido de gran bendición para todos los que los han oído, tanto en Mazatlán como en Mexicali, como aquí en el Valle Imperial, y obvio también aquí en la clase. Ha sido una bendición escuchar los testimonios, nos ha bendecido mucho. Algunos los he leído, algunos no los he leído porque es demasiado. Tengo 3 cursos, martes, miércoles y jueves, pero algunos los he leído y algunos son fuertes. Impresionante lo que Dios hace en las vidas y de verdad que es maravilloso cómo el Señor se mueve en todo aquel que le abre su corazón. Así que vamos a hacer una oración y vamos directo al tema y al final abrimos este espacio para algunos testimonios y todo lo demás, ¿no? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta noche, esta penúltima clase. Hemos aprendido muchas cosas, Señor, en la analogía de ese recién nacido comparado con el recién nacido en Cristo. Hemos aprendido, Señor, acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Hemos aprendido cómo es que tenemos vida espiritual. Hemos aprendido cómo comunicarnos contigo, Señor. Hemos aprendido cómo comer de la palabra de Dios y alimentarnos. Hemos aprendido de la importancia de ejercitar nuestra fe. Y estamos ahorita aprendiendo algunas de esas disciplinas espirituales que necesitamos practicar para poder irnos ejercitando e irnos desarrollando. Permite que cada uno de las cosas que estamos aprendiendo la podamos vivir, la podamos poner en práctica, que no quede nada más en algo que escuchamos y luego olvidamos, sino que sea efectivamente algo que podemos aplicar en nuestra vida todos los días. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos en voz alta, amén. Recomendación antes de que se me olvide, familia. Si ya aprendieron a hacer un devocional, es para que se mantengan haciéndolo el resto de su vida, no nada más mientras estén haciendo este curso. Si ya aprendieron a orar, si están aprendiendo a orar y estar siguiendo el método que aprendimos aquí, no es para que oren nomás durante estos días del curso, sino para que lo hagan el resto de su vida. Espero que algunos de ustedes hayan ayunado, como lo dijimos en la clase de la semana pasada, y acuérdense que este asunto no es nomás para durante el curso, sino para el resto de su vida y de que de esa manera se mantengan caminando con el Señor siempre. Este curso se llama Vida Cristiana Saludable porque se trata de que si tú te mantienes viviendo lo que estás aprendiendo, tu vida cristiana se va a mantener saludable. Esa relación con un compañero de oración
no es nomás durante el curso, es por el resto de tu vida, porque la vida cristiana se vive en comunidad. Entonces, todo lo que hemos venido aprendiendo, familia, es para que lo apliquen y se mantengan viviéndolo siempre. ¿Sale? Ok, habiendo dicho todo esto y habiendo orado lo que oramos y mencionado lo que mencionamos, vamos a ir entonces a revisar la clase de hoy. Déjenme cerrar nomás la lista porque luego se puede ir ese archivo. También voy a cerrar el WhatsApp. Muy bien, ahora sí, comparto pantalla y todos pueden ver ya el manual que tenemos aquí. Y ahora vamos a ir a comentar lo que Sí, tenemos aquí en el manual, ¿sale? Bueno, muy bien. Ah, la clase de hoy se llama familia Sirviendo y compartiendo mi fe. Les recuerdo que esta clase es una secuela que empezó hace 3 semanas. Hace 3 semanas estuvimos hablando de ejercitarnos para crecer. Dijimos que el crecimiento está determinado con el ejercicio que nosotros llevamos a cabo y que en lo espiritual es exactamente igual, que tenemos que ejercitarnos espiritualmente para crecer espiritualmente. Eso lo dijimos hace 3 semanas. Luego la siguiente semana revisamos dos disciplinas espirituales para crecer. Uno era el dar y otro es el ayunar. Y hoy vamos a ver dos disciplinas más que son el servir y el compartir nuestra fe con otros. El testimonio que les dejé de tarea para hoy y que algunos de ustedes ya tienen enviándolos desde hace varias semanas atrás, tiene que ver con el segundo tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Sale? Y ahorita lo vamos a explicar y vamos a revisar algunas cosas importantes. Bueno, el objetivo de esta clase, siempre hay un objetivo, es que los alumnos puedan comprender la importancia de servir y de compartir su fe como parte de las disciplinas espirituales para el crecimiento espiritual. Familia querida, hay cristianos que se pasan toda su vida en una iglesia sin servir. Esa es la verdad. Son asistentes y eso es bueno, pero no son parte del desarrollo y del avance y del establecimiento del reino de Dios, ni en la iglesia, ni en la ciudad, ni en ningún lado. Nada más asisten, pero no sirven. Entonces es importante que cada uno de nosotros comprendamos que servir es parte de ser cristiano y que en la medida que nosotros servimos, en esa medida vamos a ir creciendo también espiritualmente porque al servir nos vamos a exponer a situaciones que nos superan, a situaciones que nos intimidan, a situaciones para las que no nos sentimos capaces y eso nos va a llevar al punto de depender de Dios para ver su poder en nuestra vida. Entonces el servir es importantísimo y compartir nuestra fe también. Ambas cosas las vamos a abordar a más detalle en la clase de hoy. Ok, la semana pasada aprendimos dos disciplinas espirituales que fueron básicamente el dar y el ayunar, esas dos, ¿sale? Hoy vamos a analizar eh, otros dos ejercicios espirituales que son el servir y el compartir nuestra fe. Ahora, ojo. Cuando nosotros servimos con una actitud correcta, ojo, actitud correcta es una palabra clave, porque hay mucha gente que sirve y no le sirve de mucho, porque la clave no nada más es servir, hay que servir con una actitud correcta. La persona que sirve con una actitud correcta, esa persona abre la puerta a que Dios trate con él, porque el servicio es un instrumento. ah, Déjenme, ahí está, ya se acomodó, ahí está. Ok, porque el servicio, familia, el servicio es un instrumento de transformación en nuestra vida cristiana. El servicio a Dios te transforma, el servicio a Dios te cambia, el servicio a Dios te amplía, te ensancha, el servicio a Dios te relaciona, el servicio a Dios tiene innumerables bendiciones en tu vida. Entonces, cuando Dios nos llama a servirle, familia, no lo hace porque no tenga nadie con quien contar. Cuando Dios nos llama a servirle, no lo hace porque ocupe un paro de nosotros. No, es que ocupo un paro, ayúdame. No, 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 no. Dios nos llama a servirle no porque esté atado de manos y no sepa qué hacer.
¿verdad? O porque tú y yo seamos personas muy capaces, muy talentosas, muy sabias, e indispensables, de tal manera que si tú y yo no lo hacemos, entonces la obra de Dios está en problemas. No, así no es, para nada. No tiene nada que ver con esa perspectiva. Dios nos llama a servirle, Dios nos llama a servirle porque quiere tratar con nosotros mientras le servimos. Lo voy a tener que repetir. Dios nos llama a servirle porque quiere tratar con nosotros mientras le servimos. En otras palabras, el servir a Dios es una invitación que Dios nos hace para tratar con nosotros, para tener una relación más íntima con nosotros. Escuche, la persona que sirve a Dios tiene una relación con Dios muy diferente que la persona que no le sirve a Dios. Cuando tú estás sirviendo a Dios, eso te lleva a un nivel de dependencia y de relación con Dios que nunca vas a experimentar si nada más eres un congregante. Hay una diferencia enorme entre servir a Dios y no hacerlo. Entonces, Dios nos llama porque quiere tratar con nosotros mientras le servimos, porque quiere tener una relación más estrecha con nosotros, porque se quiere revelar a nosotros de maneras que jamás lo conoceríamos más que sirviéndole a Él. Por eso Dios nos llama a servirle. Tengamos en cuenta esto. El servicio a Dios nos transforma, familia. El servicio a Dios nos transforma. Entonces no te puedes quedar tú con la onda de que no, pues ya estoy viniendo a la iglesia y pues ya está. No, no, no. Venir a la iglesia cumple un objetivo en tu vida, congregarte cumple un objetivo en tu vida, pero servir a Dios cumple otros objetivos en tu vida. Y como aquí estamos hablando de una vida cristiana saludable, entonces necesitamos que sea una vida cristiana integral. Hay que congregarnos, sí, pero también hay que servir. ¿Sale? El servicio a Dios nos transforma. Vamos a ver cómo la Biblia puede comprobar este concepto que les acabo de compartir. El apóstol Pablo dice algo muy interesante. Eh, Dice el apóstol Pablo que el servicio es una forma de romper con el dominio del pecado sobre nosotros. Qué interesante, ¿no? Porque a veces pensaríamos que romper con el dominio del pecado sobre nosotros tiene que ver con hacer declaraciones espiritualoides muy contundentes y muy vociferantes. Romper con el dominio del pecado en nuestras vidas es más práctico que oral. Obviamente hay que orar, pero hay que también involucrar nuestra vida en servir a Dios y ahí nuestra vida va a ser transformada. Vamos a ir rompiendo con el dominio del pecado en nosotros. Fíjate cómo plantea el apóstol Pablo este concepto. Checa el dato. Dice el apóstol Pablo, Romanos 6:12, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¡Pum! Ahí están dos desafíos a tu vida, ¿no? No permitan que el pecado reine en su cuerpo y no obedezcan a sus malos deseos. Órales, suena bastante ambiciosa esa declaración, esa orden, como para que se trate nada más de nuestra propia capacidad humana, ¿sale? Por lo tanto, nos dice el apóstol Pablo cómo se puede lograr eso. No tiene que ver con fuerza de voluntad solamente, tiene que ver con otros ejercicios y con otras disciplinas en nuestra vida. Por ejemplo, aquí empieza a ser más claro, más específico y más preciso. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. O sea, mis manos son miembros de mi cuerpo. Mis pies son miembros de mi cuerpo, mis ojos son miembros de mi cuerpo, mi boca son miembros de mi cuerpo. Dice que yo no debería ofrecer los miembros de mi cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, debería yo ofrecer más bien a Dios esos miembros de mi cuerpo como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. O sea que el apóstol Pablo nos plantea dos opciones. Dice Pablo, tú puedes involucrar los miembros de tu cuerpo en hacer lo malo o tú puedes involucrar los miembros de tu cuerpo en hacer lo bueno.
Tú puedes involucrar tus manos en hacer lo malo, en golpear, en maltratar, en hacer señas obscenas, en poner tus manos donde no debes, en tomar lo que no te corresponde. O puedes utilizar tus manos en orar por un enfermo, en extender una mano amiga, en ofrecer un abrazo, en extender la mano para sacar a alguien del hoyo. Tenemos los mismos miembros del cuerpo, pero podemos ofrecerlos para lo malo o para lo bueno. Pablo dice que si tú y yo ofrecemos nuestros miembros para lo bueno, para la justicia, fíjate lo que dice que va a pasar. Verso 14, como un resultado natural, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Órales, aquí se cierra el círculo. El apóstol Pablo abre el círculo acá en el verso 12. Dice, no permitan que el pecado reine en ustedes, ni obedezcan a sus malos deseos. Órale, pues, ¿y eso cómo se hace? Entonces te da una opción. Lo vas a hacer así. En lugar de involucrar tu cuerpo en lo malo, vas a involucrar tu cuerpo en lo bueno. En lugar de que tus pies te lleven a las moradas de maldad, tus pies te van a llevar a las moradas del Altísimo. En lugar de que tus pies te conduzcan a vivir situaciones de pecado y de injusticia, tus pies te van a conducir a formar parte del proyecto de Dios para la redención de la humanidad. Entonces tú y yo tenemos que escoger en dónde vamos a involucrar estas manos y estos pies y estos ojos y esta boca. Es una decisión de nosotros, pero dice aquí que si yo hago eso de presentar los miembros de mi cuerpo como instrumentos de justicia, el resultado será que el pecado no tendrá dominio sobre mí. Entonces ahí se logra el concepto que vimos al principio. Qué impresionante está, familia. Qué impresionante está. Entonces, aquí entendemos, por lo tanto, que servir no es nomás porque, ay, es que tengo ganas de servir, hermano. No, a lo mejor no vas a tener ganas de servir, pero va a ser algo intencional porque tú comprendes que tu cuerpo quieres que se involucre en las cosas que tienen que ver con Dios, ¿verdad? Yo con mi voz puedo ir a cantar a un antro, pero con mi voz puedo exaltar al Altísimo. Es una decisión que tengo que tomar. Entonces, el apóstol Pablo es muy claro en este pasaje. Dice el apóstol Pablo que una manera de evitar que el pecado nos domine es rendir nuestro cuerpo para que sirva a causas de justicia y a causas que honren a Dios en vez de rendirlo al pecado. Ahí está el poder del servicio. Si rendimos nuestro cuerpo para que sirva a Dios, avanzaremos notablemente en nuestro proceso de madurez espiritual. Ahí está, ahí está. ¿Cómo la ves, mi querido Román? ¿Qué piensas de esto? A ver, dinos tu opinión, dinos lo que te genera este concepto y esta explicación. Pues es que tienes razón en todos los sentidos. Servir es parte de nuestra, ¿cómo se dice? De nuestro ser. O sea, nacimos para servir. Y si no servimos, ¿para qué servimos? Como siempre se dice. Es importantísimo que entendamos los cristianos. Nosotros nacimos para servir. Y el servicio es el que nos hace crecer espiritualmente. Si Ujú, nosotros no servimos, no crecemos espiritualmente, porque el servicio, o sea, la obediencia a Dios es la que nos acerca a Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. En Génesis, cuando habla de Abel y de Caín, nos habla también de lo que son los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y es ujú, paradójico ver cómo en ese pasaje se habla del diezmo, en el que uno lleva una ofrenda agradable y el otro lleva una ofrenda que pues la lleva porque pues, no le queda de otra. Uno sirve con amor y el otro sirve por temor o porque la gente no hable. Y curiosamente nos habla en esa lección de los hijos de los hombres y de los hijos de Dios.
Ujú, Curiosamente, cuando Caín se aleja de Dios, pues se crea la corriente, la dirección, los pueblos, digamos, nacen los pueblos que no son hijos de Dios, son hijos de hombre. Entonces, si yo sirvo, para eso nací, para servir a Dios. Soy hijo de Dios. Si yo no sirvo, pues soy hijo de hombre. La profundidad bíblica es profunda, profunda, profunda. Es paradójico porque yo no estoy acostumbrado a servir gratis. Yo no estoy acostumbrado a ayudar a la gente. Yo no estoy acostumbrado a tender la mano, pero Dios es lo que me pide. Dios es lo que me enseña. Y curiosamente, cada vez que nosotros servimos, se abren las puertas de los cielos. Y solamente sirviendo podemos ver con claridad. Yo digo esto, científicamente yo puedo demostrar que Dios existe, porque cuando servimos, vemos cómo se abren las puertas de los cielos. y Él se manifiesta, ¿no? Gracias, Román. Estamos diciendo esto, si rendimos nuestro cuerpo para que sirva a Dios, avanzaremos notablemente en nuestro proceso de madurez espiritual. Oscar Galindo, ¿qué opinas? Dinos algo al respecto. ¿Qué te genera este concepto que hemos venido explicando hasta aquí? Me resulta innovador. Este, este pasaje me ha gustado desde hace muchísimo tiempo, pero viniendo del trasfondo del que yo vengo, de mucha inmoralidad, yo lo aplicaba más en ese sentido, que yo presté durante mucho tiempo mi cuerpo como instrumento de injusticia y de Ujú. inmoralidad, y que ahora debía de prestarlo pues para cosas buenas, pero lo pensaba de manera general. Y ahorita me está gustando mucho esta aplicación en cuanto al servicio. Me recuerda también esta parte del servicio en alguna ocasión que hemos tenido grupos de apoyo con gente que también viene de trasfondos así muy, muy fuertes, como muchas veces estamos demasiado centrados en nosotros mismos y hay mucho egocentrismo. Y de hecho, digo, yo pienso que es natural como parte de una madurez, digo, la inmadurez natural que tenemos como recién convertidos, que se manifiesta incluso en nuestra forma de orar. Dios mío, bendíceme, ayúdame, perdóname, muchas cosas son me, pero conforme vamos creciendo, vamos madurando, tenemos que ir viendo también las necesidades de otros. Y me acuerdo que a los muchachos en el grupo de apoyo les pedíamos que fueran tomando las peticiones de oración de los demás para que dejaran de estar tan centrados en ellos mismos. Y esto yo le encuentro relación también con la parte del servicio. No solamente nos servimos a nosotros mismos, no estamos viendo solo por nuestras necesidades y compagina muy bien con lo que muchas veces dice, la vida cristiana está hecha para vivirse en comunidad. Sobrellevamos los unos las cargas de los otros y de esa manera cumplimos la ley de Cristo. Así es. Así es, de acuerdo, totalmente. Bueno, vamos a checar un testimonio. Le voy a pedir a Lili Jaramillo si puede leer su testimonio para nosotros. Vamos a escucharlo. Y luego le voy a hacer una pregunta a todos los que ya lo han compartido en la iglesia, porque algunos de ustedes han compartido, han leído su testimonio en la congregación, ¿eh? Algunos lo han leído aquí, algunos lo han leído en la congregación. Y quiero preguntar cuál ha sido la experiencia que han tenido. ¿Sale? Ok, Lili. ¿Lista? ¿Sí estás ahí? Sí. Por ahí debe andar el botoncito para que te podamos escuchar. Ahí está. Listo, ya te Ahí oí. está. Ahora déjenme abrirlo por aquí. Sale. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a leer mi testimonio, no es cierto. Mi testimonio. Hola, mi nombre es Liliana Jaramillo, tengo 47 años, vivo en Mexicali y soy casada desde hace 6 años.
con mi amado colombiano, un hombre que ama y que busca de Dios. Y tenemos una bella hija de 5 años que nos llena de alegría. Él y ella son respuesta a oraciones y pues me siento muy bendecida. Pero mi vida no siempre fue así. Cometí muchos errores en mi vida desde mi juventud. Me da mucha pena contarle esto, pero pues es con un propósito. Desde mi juventud, Oye, eh, oye, antes de seguir, Lilis, yo leí el testimonio, entonces, si está bien, lo lees, ¿no? Si no, no. Tú sí, está dime. bien, Ok, está bien. échale. Es que es la primera vez así como que lo cuento. Uy, no, y la tarea va a ser que lo lean allá con alguna gente, pero bueno, ahorita explicamos. Échale, dale. Ok. Cometí muchos errores en mi vida desde mi juventud, como por ejemplo, pues cometer fornicación con mi novio de la prepa, derivado de lo cual, pues me casé porque venía en camino nuestro hijo Paul. En ese matrimonio, en medio de muchísima inmadurez, yo caí en infidelidad. Eso fue causa de mi divorcio. Era muy joven. A raíz de eso, pues yo empecé a vivir una vida pues llena de libertades, de viajes, de algunas parejas sexuales y pues relaciones que la verdad no me llevaban a nada serio hasta que un día pues alguien me contagió de una enfermedad de la cual tuve que llevar varios tratamientos muy dolorosos, ya que pues corría el riesgo de convertirse en un cáncer de útero. Y pues en medio de todo eso, de tanta decepción, de sentirme sola, de darme cuenta de que yo misma había sido la culpable de caer en eso, a causa de mis muy, muy malas decisiones, yo comienzo a pedirle a Dios que me ayude a salir de eso y que me perdonara por lo que había hecho. Y pues Él en su fidelidad y misericordia lo hizo. Amén. Pero pues en mi vida aún no había muchos cambios. Y a los años, ay, es que mi computadora está muy lenta, perdone. Pasa nada, no pasa nada. Y a los años, en el 2016, una amiga mía me invita a asistir a una iglesia cristiana. Y pues en mi anhelo de hacer las cosas diferentes, de cambiar de círculo de personas, de tratar de llenar el vacío que yo sentía en mi corazón y en mi vida, en el que yo sentía que nada me llenaba, empecé a ir. Pero pues fue hasta el 2018, 2 años después, que asistí a un evento que se llamaba Encuentro, donde por primera vez yo pude sentir tantas cosas, tanto amor de Dios, donde yo recuerdo que caí de rodillas y lloré hasta no tener más fuerzas, lloré por horas. El Espíritu Santo me mostró lo mal que yo estaba, lo mucho que yo lo necesitaba, lo mucho que yo necesitaba confesarle todos mis pecados y donde el velo que cubría mis ojos, que no me dejaba ver lo mucho que yo le ofendía, que ofendía a Dios, yo le pedí perdón y recibí su agua de vida. Y sentí que me limpió, que pasé de muerte a vida. Le Amén. entregué mi vida y mi corazón a Jesús, le dije que tomara las riendas de mí, de mi vida, porque yo estaba cansada de equivocarme. Y fue entonces que me sentí libre, liviana, una nueva persona. Dejé inmediatamente de hacer ciertas cosas y fue por convicción, no por imposición. El cambio que sentí en mí, pues ni yo lo comprendía, pero me gustaba. Y pues en ese mismo evento del encuentro, pues que creen que ahí estaba mi colombiano, casi recién llegado a México, y ese año nos conocimos en el 2018 y ese mismo año nos casamos. También en ese año me bauticé en agua y al año después de casados, pues fuimos bendecidos con la llegada de nuestra hija Samara. Y lo único que yo quiero compartir hoy, pues es que puedo yo ahora ver hacia atrás y solamente dar gracias a Jesús por haberme alcanzado en su misericordia. Yo sigo aprendiendo y soltando cosas de la mano de Dios con mi nueva familia, conociendo de su palabra y de sus promesas. Amén, súper bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sansón, ¿puedes preparar tu testimonio para que lo leas? Ahorita vamos a ver algo interesante. Ahora, gracias Lili por compartirlo. Miren familia, noten ustedes cómo es una vida sin Dios y cuáles son los resultados que te deja. ¿Sale? Ahora
Oiga, ¿Y cuáles son los resultados que te deja? Y luego, cuando tienes ese encuentro con Dios, cómo Él te limpia, ¿no? La sensación que obtienes al acercarte a Él, al recibir su perdón, al recibir su gracia. Eso es increíble, eso es maravilloso. Ok, si nosotros estamos caminando con Dios, ojo ahí, y nosotros por alguna razón dejamos de servir o dejamos de prestar nuestro cuerpo para que sirva a Dios, nosotros podríamos tener una regresión y caer. O sea, ¿cuál es la mejor manera de que tú y yo podamos mantenernos experimentando ese constante nivel de crecimiento, de madurez espiritual y de libertad del dominio sobre el pecado? Estar sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. De lo contrario, podemos caer en muchas cosas. No sé si ya está listo don Sansón. Quiero que escuchen el testimonio de don Sansón. ¿Cómo anda? ¿Sí va a poder o qué? Se me hace que nos lo va a deber don Sansón. Ok, mientras él lo va buscando, déjenme continúo un poquito con la clase. Ah, ok, entonces, ojo con este detalle, ¿eh? Todavía estamos en este concepto de prestar nuestro cuerpo para que sirva a Dios o prestar nuestro cuerpo para el mundo, para el pecado, ¿no? Estamos viendo lo que genera en una vida cuando nosotros prestamos nuestro cuerpo para el pecado, para la injusticia, en comparación con lo que genera en nuestra vida prestar nuestro cuerpo para que sirva a Dios. Ahora, chequen el dato aquí. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando de vivir una vida de servicio donde quiera que estemos. Ojo con ese detalle, porque no estamos hablando de que, voy a pasar a cantar en la alabanza el domingo. O sea, no, estamos hablando de vivir una vida de servicio, donde quiera que estemos. No, estamos hablando de participar en todo lo que Dios está haciendo, no nada más en lo que tiene que ver con, pues, con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y a la vez estamos hablando de involucrarnos en servir aquí en nuestra iglesia, pero también estamos hablando de servir fuera de ella. ¿Cómo andamos, don Sansón? Se me hace que no vamos a estar listos. ¿Sí o no? Le va a tener que quitar el silenciador, nomás toque ahí para que se oiga su voz. ahí ya se, Perfecto. La razón por la que le pedí a don Sansón que nos lea su testimonio es porque el testimonio de él tiene que ver con una vida entregada a Dios desde pequeño, pero cuando le abres la puerta a otras cosas que no están bien, ¿cómo te desvías? Échale, don Sansón, así léalo tal cual. eh, mi nombre es Samuel Sansón Osuna Flores, soy contador público, tengo 63 años de edad, vivo en Mazatlán, Sinaloa y estoy pensionado. Tengo a mi esposa y 3 hijos. Mi testimonio es un poco diferente a otros debido a que yo conocí a Jesús a la edad como de 6 años. Una prima que es misionera nos habló a mí, a mis hermanos, del amor de Jesús y a esa edad lo acepté como mi Señor y Salvador. Desde entonces conocí el amor de Dios y supe que mi Señor Jesús es mi amigo fiel. Como hasta los 17 años, yo estaba orgulloso de lo que la palabra de Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 1 y versículos 1 y 2, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A los 17 años de edad empecé a tener novia y desde niño leí el libro de Proverbios
y en el capítulo 31 del versículo 10 en adelante, que se titula Una mujer virtuosa, y me tocó, permítame, versículo 10 en adelante, que se titula Elogios de la mujer virtuosa, y empecé a buscar y a pedirle a Dios que me diera una mujer virtuosa, y me tocó tratar a muchas mujeres hasta que Dios me permitió encontrarla, y es con la que con la que me casé y tenemos casi 40 años de matrimonio. Durante 3 años de novios, permítame, durante 3 años de novios y por amor nos casamos. En cuanto nos casamos, Dios me concedió que me dieran el puesto de contador en un banco. Fue como un regalo de bodas, pues y ahí empecé a descuidar mi vida espiritual, empecé a ceder a las tentaciones, haciendo honor a mi segundo nombre, que es de Sansón. Lo bueno que no descuidamos el instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, y gracias a Dios, ellos siguen en su camino. Nuestros hijos son Samuel Enoch, Ruth Noemí y Elizabeth Berenice, los cuales muchos de ustedes conocen. Todo el tiempo estuve con caídas y levantadas hasta que un día tomé la decisión de obedecer a Dios. Perdón, hasta caídas levantadas y hasta que un día tomó la decisión, o sea, mi esposa, de quererse divorciar de mí por mis infidelidades. Hasta mis hijos aconsejaban a mi esposa que lo hiciera. Sentí que se me vino el mundo encima, entonces clamé a Dios y le pedí perdón por todos mis pecados y tomé la decisión de obedecerle y de cuidar mi vida espiritual y de amar y respetar a mi esposa como lo debí de haber hecho desde siempre. Desde hace 4 años he tratado de servir y obedecer a Dios como nunca, ya que entendí que debo de hacer tesoro en el cielo. Y aquí se me terminó la hoja. Oiga, terminó la hoja y no sé cómo bajarla. Está bien. Debemos hacer tesoro en el cielo. Ajá. Pudo. Y bueno, para continuarle, hacer tesoro en el cielo, como dice la palabra de Dios en en San Mateo, capítulo 6, del 19 al 20, que dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Y actualmente he tratado de agradar a Dios y a mi esposa como lo debí haber hecho desde siempre. Mis hijos son cristianos de nacimiento y desde jóvenes llegaron a Cefal y fue de gran bendición porque crecieron y estudiaron en este lugar, y mi esposa y yo llegamos a Cefal hace aproximadamente 2 años, de los cuales estamos muy contentos de estar en este lugar donde se hace honor a su nombre de amor y libertad, ya que en esta iglesia hemos, ¿no? Ya que en esta iglesia hemos experimentado el verdadero amor de Dios como hermanos en Cristo. En la iglesia donde estábamos, nos decían que en todas las iglesias era lo mismo, pero en realidad no. Nuestros hijos nos decían que no era sano que siguiéramos donde estábamos, porque se daban cuenta de la diferencia que había de donde estábamos nosotros en comparación a Cefal. Y tenían razón. Aquí en este lugar
experimentamos verdaderamente como amor hermanos en el amor en Cristo. Aquí en Cefal encontramos verdaderos hermanos y amigos y vemos cumplida la palabra de Dios donde dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y gracias a Dios que pues pertenecemos a este lugar, a Cefal. Dios me los bendiga. Gracias, don Samuel, muy amables. Familia, el concepto es este. El apóstol Pablo nos enseña que el servicio es una forma de romper con el dominio del pecado sobre nosotros. En la medida que nosotros estamos prestando nuestros miembros al pecado, en esa misma medida el pecado reina sobre nosotros. Pero en la medida que nosotros le prestamos nuestros miembros a servir a Dios, entonces en esa medida nuestra vida se va transformando también. Ese es el concepto. Obviamente el servicio no es todo, pero el servicio es parte. Obviamente está la obra de Dios, la sangre de Cristo, su gracia, el evangelio, todo, pero el servicio es parte. Por eso tú y yo tenemos que servir. Vimos el testimonio de Lili, una persona que sin conocer a Dios vivió como vivió y el cambio que está teniendo desde que se acercó a Dios para adelante. Vimos el testimonio de don Sansón, un hombre que desde niño conoció a Dios y todo iba bien en su vida. Él dice que se enorgullecía de poder encarnar lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se sentía orgulloso de eso él. Pero cuando empezó a prestar sus cuerpos, sus miembros, al servicio del pecado, en esa misma medida empezó a abrir la puerta a otras cosas que no debió y le trajo dolor y sufrimiento. El concepto es que en la medida que tú y yo determinemos de manera intencional, voluntaria, consciente, involucrar nuestras manos, nuestros pies, nuestra vida entera en servir a Dios, en esa misma medida vamos a mantenernos lejos del dominio del pecado sobre nosotros, del dominio del pecado sobre nosotros. El pecado va a seguir tocando la puerta, ¿eh? Pero tú y yo vamos a decidir en dónde vamos a involucrarnos para que Dios se glorifique o no lo haga. Ahí entra el servicio. Y sentí que estos dos testimonios podrían ilustrarnos muy bien esta diferencia. Ahora, cuando hablamos de servicio, familia, no estamos hablando de que mi nombre esté en un rol de actividades de la iglesia solamente. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando de vivir una vida de servicio donde quiera que nosotros estemos, tanto sirviendo a Dios en la congregación, pero también fuera de ella. Es una vida de servicio. No es nomás estar dentro de un rol de servidores, es muy diferente. Vida de servicio. Ok, ¿cómo podemos servir a Dios? Muchas personas sienten que para servir a Dios necesitan recursos económicos o capacidades especiales. Es que yo para servir a Dios tengo que tener recursos para poder dar, para poder impulsar, para poder hacer. O tengo que tener ciertas capacidades como cantar, como hablar, como ciertas cosas muy llamativas. ¿Sabes qué? No, ese es un error. Nosotros debemos aprender que debemos servir a Dios con lo que tenemos, así como tú eres, con los dones que tienes, las habilidades que tienes, las capacidades que tienes, los recursos que tienes, con eso sirves a Dios y el Señor hace el resto. Vamos a checar un caso, el caso de Moisés. Moisés es un ejemplo perfecto para esto. Dios lo llamó a servirle liberando el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que Dios quería hacer con él. En ese momento, Moisés se resistía a decirle a Dios que sí, porque él sentía que no tenía recursos. ¿Sale? Entonces Dios le hizo una pregunta que es muy revolucionaria. La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano, Moy? Y entonces Moy le contesta, una vara tengo nomás. Ese es el problema. Lo único que tengo es una vara. Yo no tengo muchos recursos, ni muchas capacidades, ni muchas habilidades. Pero para servir a Dios, Moisés solamente tenía que rendir ante él lo que él tenía, aunque fuera tan solo una vara, familia.
Tú y yo tenemos que rendirle a Dios lo que tenemos, aunque sea una vida que viene de complicaciones muy crueles. Hay que servir a Dios con lo que tenemos y Dios se va a empezar a glorificar a través de eso. Debemos tú y yo aprender a servir a Dios con lo que tenemos, con lo que sabemos hacer, con lo que podemos hacer. Y debemos servir al Señor tal y como somos. Tú no tienes que esperar a ser más perfecto o a tener más dones o a tener más logros o más habilidades. Tú puedes empezar a servir a Dios tal y como estás. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. No, pero que la Biblia pone una serie de requisitos. Sí, sí, dependiendo la posición están los requisitos. Pero para servir café no ocupas un doctorado en vida cristiana. Para agarrar la escoba y acomodar la silla en la iglesia o para eso no ocupas un doctorado en vida cristiana. Tú puedes empezar haciendo algo en el momento en el que tú estás en tu vida cristiana, tú puedes empezar haciendo algo. No debemos esperar a tener más recursos o a ser perfectos. Así como estás, así como eres, con lo que tienes, así puedes empezar a servir a Dios. Y en la medida que tú empieces a servir a Dios, en esa medida vas a ir experimentando algo que solo los que sirven a Dios experimentan. Leslie, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sentiste el domingo leyendo tu testimonio en la congre? A ver, platícanos. Hola, buenas noches. Bueno, fue una experiencia única, de verdad, me sentí afortunada de poder compartir, porque en realidad, eh, aunque mi vida a lo mejor es mucho más, pero creo que lo pude resumir un poco para que entendieran parte de lo que vivo y he estado viviendo estos años. Eh, lo que más me llenó como persona en todos los aspectos, fue que ese día invité a mi hijo. Le dije, ¿sabes, Tony? Eh, el pastor, pues, me invitó a si quiero decir mi testimonio y la verdad que no lo dudé. Así de que como que dije, bueno, y al último pensé que me iba a sentir nerviosa, pensé que me iba a dar pena. Cuando mi hijo me dijo, sí, voy, pues me sentí mucho más feliz, o sea, todavía yo sentía que como cuando vas a una fiesta, que obviamente, ¿no? Vamos pues claro, vamos a festejar a Dios, vamos porque es su palabra, ¿no? Y realmente cuando se me fueron los minutos rápido, aunque se me hizo eterno a la vez, ya cuando estaba ahí mi hijo y todo, comprendí qué tan importante es compartir nuestro testimonio ante lo que es la congregación, al quien conoces, a un amigo y platicarle un poquito acerca de cómo es que nos vamos transformando o Dios nos está transformando con todas sus enseñanzas, sus disciplinas y que a mi hijo le gustó bastante y que ojalá pueda seguirlo invitando y él siga aceptando porque realmente es una manera de que no sabía él que por lo que yo pasaba, entonces sí como que, o por lo que pasé y que pues realmente es eso. Súper. Fíjense familia, aunque estamos hablando del testimonio, que tiene que ver con el siguiente apartado, en realidad lo que Leslie tuvo fue una invitación a servir, ¿sale? Y a servir con lo que tenía nomás. No tenía que tener otra cosa diferente, ni tal como ella es y tal con lo que ella tenía. Sirvió el domingo pasado y ella experimentó algo que no había experimentado. Dice, esta es una experiencia única y me sentí afortunada por leer su testimonio, por servir, por decir que sí a algo, a una invitación que Dios le dio para formar parte. Cuando tú sirves a Dios, tú abres la puerta a experimentar cosas en Dios que no experimentarías jamás. Entonces, hay que servir a Dios. ¿Cómo te sentiste, Mari Verduzco, compartiendo tu testimonio el domingo? Casi latinas, mi Pablo, casi latinas. Por ahí va, por ahí va. No quiero que... Ahí Ok, está. ya está. Buenas tardes. Yo la verdad sí me sentía muy nerviosa, no sabía qué esperar al momento de estar ya ahí.
pero conforme fui avanzando en la lectura de mi testimonio, me fui sintiendo, pues la palabra que se me ocurre es liberada. Me sentí liberada, tenía mucho tiempo cargando con muchas cosas y en ese momento, a pesar de que yo ya lo había contado a lo mejor a personas cercanas o a alguien, cosas que me habían ocurrido, al momento de decirlo ahí frente a toda la congregación, sentí como si hubiera dejado atrás muchas cosas, como que hubiera soltado mucho de ese peso que yo venía cargando, como liberada de mucho. Y por otro lado me sentí como más comprometida, como que ahora me siento más comprometida tanto con la gente que me escuchó como con Dios principalmente, ¿no? Porque ahora como que es, bueno, ya dije que empecé, ya dije que voy a hacer otra y ahora cúmplelo, ¿no? O sea, no te rajes, ¿no? Como algo así sentí. Órale. No sé cómo explicarlo, como ahora siento más ese compromiso de seguir adelante y de no, pues no dar marcha atrás en este avance, No desistir, súper bien. no restar, Muchas no gracias. desistir. Muchas Gracias. gracias. ¿Cómo te sentiste, mi Carlos? A ver, cuéntanos tu experiencia de leer tu testimonio ahí en la congre y todo. Ya, pues yo la verdad que para poder llegar ahí a hacer mi testimonio, a reducirlo de la manera que lo pude reducir y poder brindárselo a los demás, pues yo siento que primero el prepararme en Dios, el poder comprender pocas cosas, porque pues uno va empezando, me hicieron poder escribir lo que yo escribí. Yo siento que antes no hubiera podido, o sea, aunque sé yo qué es lo que yo había vivido, qué es lo que he pasado, pero tienes que tener un conocimiento o estar cerca de la palabra de Dios para poder, siento que para poder llegar a servir, porque siento que antes no lo hubiera podido haber hecho. Siento que si no, yo no hubiera tenido a Dios en mi corazón, como está ahorita, pues poco a poco va. Siento que no hubiera podido yo hacer eso, siento que no hubiera estado preparado, siento que tenía que pasar así, el conocer a Dios, el golpearme tan duro como me golpeé en la vida y el llegar hasta aquí donde estoy preparado ya como para tener la palabra, de conocer a Dios y siento que es una experiencia muy bonita para todos. Así es, definitivamente sí. Muchísimas gracias. Familia, estamos escuchando a personas que recibieron la oportunidad de servir a Dios compartiendo su testimonio. Unos van a servir a Dios haciendo una cosa, otros van a servir a Dios haciendo otra. En este momento, la invitación fue a compartir tu testimonio, fue un acto de servicio y miren lo que experimentaron. Y así le pudiéramos preguntar a Pablo y le pudiéramos preguntar también a Tania, y le podríamos preguntar a más personas que lo han hecho, a Rusia, creo que lo compartió el domingo también, y así. Pero el punto es este, cuando tengas la oportunidad, la invitación de servir a Dios, tú no tienes que pensar que necesitas ser alguien diferente. Así como eres, puedes hacerlo. Tú no tienes que tener más allá de lo que tienes. Lo que tienes es lo que tienes que compartir. Y en la medida que tú le vayas diciendo a Dios que sí para servirle, en esa misma medida vas a ir viendo a Dios manifestarse en tu vida y a través de tu vida. Y en esa misma medida vas a ir dejando atrás una vida pues de pecado y vas a ir abrazando una nueva vida en Dios. He ahí el poder del servicio. Entonces, familia, sobre todo los que van empezando en su caminar con Dios, que tienen poquito, involúcrense a servir en lo que puedan. Si ya estás en un grupo en casa, dile a tu maestro, ¿sabes qué? A partir de la otra semana yo me voy a encargar de dar el café aquí. Sirve, disponte, haz algo y de esa manera vas a empezar a ver cómo Dios se va a empezar a glorificar. Los jóvenes, trata de ver de qué manera tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo ahí en el grupo. Puedes acomodar sillas, puedes pararte en la puerta y dar la bienvenida, puedes hacer el aseo, la limpieza al final para que todo quede bien. Puedes simplemente disponerte para hacer sentir bienvenido a una persona que va llegando y de esa manera que tú vas sirviendo, en esa misma manera Dios se va manifestando. Y vas a experimentar cosas que solo sirviendo a Dios vas a experimentar y que si no sirves a Dios te vas a privar de experimentar en tu vida.
Hay cristianos que pasan muchos años de su vida sin servir a Dios, nomás congregándose. Qué bueno que se congregan, que se sigan congregando, pero hay que agregarle, como dijimos en la clase hace 3 semanas, a la fe hay que agregarle otros elementos. Uno de ellos es servir. Bueno, ¿dónde servir? ¿Dónde? Familia, el primer lugar donde debemos servir tú y yo es básicamente en nuestro hogar. Por eso estamos diciendo que se trata de un estilo de vida de servicio, como lo dijimos ahí hace un momento. No se trata de estar en un rol de servidores, se trata de un estilo de vida de servicio. Y si es un estilo de vida de servicio, entonces vamos a empezar a servir donde estamos primero, en nuestra casa. Ahí hay que servir. Hay que ayudar a los que están con nosotros. Hay que tener ese corazón para servir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, servir en nuestra casa. El segundo lugar donde nosotros deberíamos servir es en nuestra iglesia local, porque nuestra iglesia local es nuestra familia inmediata en Dios. Entonces ahí están tus hermanos en la fe, ahí te alimentan de la palabra, ahí adoras en comunidad, ahí otros te sirven a ti, pero también ahí tú vas a servir a otros. Primero en tu casa y luego en tu iglesia. En tercer lugar, tú y yo tenemos que servir en nuestra ciudad de acuerdo a las situaciones que en la ciudad se puedan necesitar o presentar o cosas que a lo mejor te llaman la atención, pero en esos 3 niveles básicos tenemos que manejarnos sirviendo nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra ciudad. Ahora, además de servir en nuestra iglesia, nosotros podríamos servir en ministerios que sirvan a nuestra ciudad fuera de nuestra iglesia. Eso también es posible. El cristiano debería desarrollar un espíritu de servicio donde quiera que esté y manifestarlo, involucrándose en servir, rompiendo con cualquier cosa y haciendo la diferencia y así y rompiendo con toda indiferencia. Miren, los cristianos se pueden involucrar a ser voluntarios en la Cruz Roja. Los cristianos se pueden involucrar a ser voluntarios en los bomberos. Los cristianos se pueden involucrar a ser voluntarios en brigadas que tengan que ver con ayudar a la sociedad. Claro que deberíamos de poderlo hacer. Tenemos que entenderlo. Hay que servir en nuestro hogar, hay que servir en nuestra iglesia y hay que servir en nuestra ciudad. Hay ministerios más allá de nuestra iglesia que sirven a nuestra ciudad donde podríamos involucrarnos también. Lo que no se vale es que yo no sirva ni en mi casa ni en mi iglesia por andar por todos lados. Eso sería lo que dice el proverbio, ¿verdad? No de la Biblia, pero el proverbio, obscuridad, no, ¿cómo? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, servir en la casa, servir en la iglesia, servir en la ciudad. Bueno, ¿qué necesidades hay en la iglesia? Bueno, pues en la iglesia hay diversos ministerios donde servir. Módulo de informes, cuidado de niños, cunero, limpieza, mantenimiento, sobre todo en la iglesia de Mazatlán, mantenimiento y limpieza también. Pero pues en Mexicali no hay mucho eso que hacer. Rentamos un hotel por los domingos, todo está puesto, todo está listo. Aquí en el Valle Imperial poquito, sí, aunque nomás usamos 2 horas ese lugar, pero llegamos y dejamos las cosas lo mejor que se puede, pero servir. Librería, bueno, en Mazatlán ahí está la cafetería, aquí en el Valle no tenemos ni librería ni cafetería ni en Mexicali, pero lo pudiéramos tener. Los edecanes, ¿no? O los sugieres. En Mazatlán tenemos 3 horarios, las 7 de la noche, las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, sábado 7 de la noche, domingos 11 y 1. Allí te puedes involucrar en cualquiera de las áreas de servicio dentro de la iglesia. Por otro lado, se necesitan muchísimos más hogares para abrir grupos en casa. Se necesitan muchísimos más maestros de grupo en casa, porque los que hay no son suficientes comparado con la gran necesidad que hay en cada ciudad. Eso es servir. Y simplemente estás involucrándote como puedes, a tu nivel, en tu capacidad y ya está. Por ejemplo, el grupo en casa donde van Carlos y Tania. Ese grupo está bien chilo. Se ha multiplicado 3 veces ya. Son 4 grupos
que de alguna manera están relacionados porque se multiplicó 3 veces y está enorme otra vez. Entonces, tarde o temprano se va a necesitar otra casa. ¿A dónde multiplicar? ¿Verdad? Entonces hay que estar dispuestos a abrir nuestra casa, hay que estar dispuestos a ser de los que se van a abrir un grupo nuevo, de tener la sensación de decir, vamos a ser pioneros de abrir un grupo nuevo. Entonces, eso es servir. Y no ocupamos grandes dones para eso, simplemente tener la disposición de decirle a Dios que sí. Aquí está mi Pablo, a un ladito ahí de Mari. Le dije a Pablo, ¿qué onda, Pablo? ¿Quieres abrir tu casa para un grupo de hombres? Porque no tenemos, vamos a tener que cerrar el grupo. Y él abrió su casa para el grupo de hombres. Y está sirviendo en su casa, recibiendo los hombres cada lunes. Dios lo está usando de esa manera. Al rato, pues a lo mejor el Santi se va a ir para otro lado a abrir otro grupo y a lo mejor él ahí se va a quedar dirigiendo ese o como anfitrión, pero la cosa es estar sirviendo para que otros hombres reciban todavía lo que Dios quiere. Lo que no se vale es que digamos, ay, no, que no se multiplique porque está bien chilo que no lo ha pasado muy bien. No, no, no tenemos que poner en primer lugar nuestro placer y nuestro bienestar. Tenemos que poner en primer lugar los propósitos de Dios. ¿Vamos bien, familia? Ok, seguimos. ¿Qué necesidades hay fuera de la iglesia? Bueno, fuera de la iglesia hay refugios, centros de rehabilitación. Allí podríamos servir como voluntarios. Los de Mazatlán, hay un chico ahí en Mazatlán que se llama Elmer. Está yendo a los centros de rehabilitación a predicar. Siempre, siempre, siempre ahí. Te le puedes pegar al Elmer y Dios puede hacer cosas muy interesantes a través de ti. Está el Ministerio de Misericordia en el hospital todos los miércoles. Es una oportunidad para servir. Aquí en Mexicali no tenemos el Ministerio de Misericordia, pero hay una señora que se llama Rita Cervantes que todos los jueves está yendo a llevar comida a un hospital allá afuera, ella solita con sus hijos. Bueno, alguien se puede involucrar en eso. Eso es servir más allá de la congregación. Incluso hay instituciones en las ciudades como Cruz Roja, bomberos y otros ministerios locales donde nosotros pudiéramos participar, entendiendo que la ciudad necesita que tú y yo seamos luz del mundo y sal de la tierra. ¿Sale? Servir. Esto es lo primero que estamos explicando aquí. ¿Sale? Ok, mi querido John Parra, a ver, dinos algo, John. ¿Qué te generó hasta aquí lo que has venido oyendo? Amplía poquito, compártenos tu opinión, lo que te está generando hasta aquí, antes de entrar al siguiente apartado. Ahí Hola, está, buenas noches. Ahí me oyen. perfectamente. Pues fíjese que, o sea, retomando parte de los testimonios que obviamente enriquecen demasiado, creo que todos tenemos Así es. una historia importante que contar. Dios a todos nos ha dado una historia, eh, no siempre trágica, porque nos dio la oportunidad de estar aquí, de estar vivos, de poder aprender a través de errores. A lo mejor no todos nacimos en una casa donde se infundían esos valores cristianos, a lo mejor sí el respeto, el cuidarse, ¿no? Con la gente, el mirar con los adultos con respeto, como sucedió en mi caso, ¿no? Pero el hecho de llegar ahorita a entender que todos tenemos una historia que es importante, y yo creo que mientras no contemos esa historia o nos sintamos avergonzados o temerosos, O cohibidos, ¿no? O cohibidos simplemente. O cohibidos o qué van a pensar, qué van a decir, dejamos de alcanzar a muchas personas y de servir a muchos. Porque a través de esas historias de que tenemos cada uno, podemos hacer que las personas, uno, conozcan a Dios y dos, poderles servir y agregar valor a sus vidas. A lo mejor hay cosas en nuestras vidas que ha funcionado que en la vida de ellos no, y eso puede ser un valor importante. Otra cosa que me impactó desde el principio es la palabra transformar. Dios nos transforma a través del tiempo, porque a lo mejor los que ya llevamos tiempo caminando con Dios,
entre caídas y levantadas, entre luchas, peleas fuertes, para poderse mantener con Dios. Dios nos va transformando para poder servir. Y me encanta que hay una analogía en la Biblia que habla de los odres. Dios quiebra esos odres viejos para hacer odres nuevos. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, era un anhelo servir, como dice el pastor. Queríamos barrer la iglesia, queríamos acomodar las sillas, queríamos limpiar las ventanas, mirábamos el púlpito con un respeto sumo, casi que descalzos nos subíamos a ese lugar porque obviamente pues era el lugar santo, era el lugar donde salía la adoración, donde servíamos con pasión. Con pasión, no sé, tal vez si con el tiempo, con los años, eso se vaya perdiendo. Tal vez todo lo que ha llegado ha hecho que nos olvidemos un poco de eso, de esa pasión de servir, pero es importante retomar y permitir que Dios nos siga transformando, que Dios Claro, nos siga renovando, como dice Romano, ¿no? Que claro. podamos ser renovados, que podamos entender que es a través de nosotros que Dios hace su obra y no porque Él nos necesite, sino porque Él ama ver cómo nosotros le damos a Él lo mejor de nosotros al servicio del resto de la humanidad. Fue lo que dice Jesús. Yo no he venido a servir, a ser servido, vine a servir. Y eso me impacta, eso me vuelve a mí a dar como, vamos a hablarlo así, como una cachetada santa especial de parte de Dios de, wow, o sea, espérame, ¿en dónde me quedé, no? Porque a lo mejor no servimos porque a lo mejor por eso, ¿no? Ponemos excusas, no tengo el dinero, no sé hacer esto, no sé hacer aquello, pero creo que entre todos podemos hacer grandes cosas. Entre todos podemos hacer gran equipo para poder alcanzar a más personas, que no nos conformemos con ver que la iglesia se llenó una vez, hay que ir por más. Yo soy de los que sueñan con ir por más, siempre tenemos que ir por más, siempre tenemos que ir más allá porque Dios no tiene límites. Y eso amo de poder servir, la verdad. Y estoy aquí para servirle a todos. Aprovecho la publicidad, estoy para servirle a todos. Súper, John, muchas gracias, qué amable. Fíjense, decía John, no sé, como que se va perdiendo. ¿Sabes qué? El reto es que no perdamos esa pasión. Familia, ¿quieres mantenerte caminando con el Señor? Sírvele, sírvele, sírvele. Involúcrate, haz algo, forma parte, ve dónde puedes servir, qué te atrae, empieza con lo que puedas. Y si ese ministerio donde tú te involucras para empezar, luego no sientes que es el tuyo, cámbiate a otro y de esa manera vas a ir descubriendo dónde Dios te quiere. Ya más adelante en otros cursos vas a descubrir cómo vas a hacer el test para descubrir tus dones espirituales y todo eso, pero ahorita empieza involucrándote a servir en lo que puedas y eso va a empezar a generar en tu vida una transformación y una satisfacción que solo sirviendo a Dios vas a experimentar. Bueno, vamos a ir al otro apartado. Vamos a dejar esto aquí y espero que empecemos cada quien a tomarlo en cuenta y empezar a participar en lo que podamos ir haciendo, ¿no? Vamos a ir al siguiente apartado y el siguiente apartado es compartir nuestra fe. Ese es el otro. Se me figura que hay alguien que no tiene su silenciador. Se me figura. Ahí chéquenle. Se me hace que hay un ruidillo por ahí que se anda metiendo. Pero bueno, compartir la fe. Esa es otra disciplina espiritual que nos va a ayudar a crecer. Checa el dato. El que comparte su fe y ve resultados, fíjate esto, ¿eh? El que comparte su fe y ve resultados, experimenta algo muy poderoso, lo cual sostiene su caminar con Dios y le impulsa a avanzar en su vida cristiana. El que comparte su fe y ve resultados. Cuando tú compartes tu fe con otros y la persona con la que tú lo compartes
recibe a Cristo, se presta para ir, se presta para acompañarte, se presta, vas a experimentar algo muy poderoso, como nos decía Leslie. Es que le dije a mi hijo y para mi sorpresa dijo que sí. Y cuando fue, sintió esto y sintió lo otro. Entonces es ese gozo en su corazón. A lo mejor algunos pueden pensar, pues claro, pues es que es su hijo. No, no, no. No nada más porque es su hijo. En la medida que viva eso con otras personas, va a ir sintiendo la misma satisfacción. Cada vez que tú compartes tu fe con alguien y ves resultados, vas a experimentar algo muy poderoso que te va a ir sosteniendo en tu caminar con Dios y te va a impulsar a seguir avanzando en tu vida cristiana. Ojo, el que no comparte su fe tiene un crecimiento más lento. Tengo 26 años de pastor, más el resto de mi vida en la iglesia, y te puedo decir que eso que dice ahí es totalmente cierto. La persona que no comparte su fe con nadie, su crecimiento es diferente, no va a la misma velocidad que los demás. Por lo tanto, hay que compartir nuestra fe. Para compartir nuestra fe, es necesario que tú y yo comprendamos algunas situaciones que nos van a impulsar a compartir nuestra fe. No tenemos que ver esto como una obligación de que, no, pues el pastor nos dijo que tenemos que compartir nuestra fe. No, tenemos que comprender algunas cosas. Número uno, compartir nuestra fe es reconocer, familia, que el mundo está perdido sin Dios. Está perdido sin Dios. Cuando tú y yo sabemos esto, eso se vuelve un impulso en tu vida para compartir tu fe con quienes no conocen a Dios. Es como si la gente estuviera en un laberinto con la luz apagada, chocando en un lugar y en otro, así como nos platicaba Lili en su testimonio, que chocaba, que se sentía que estaba cometiendo error tras error, porque no hay luz, no hay claridad, no hay dirección, no hay perspectiva. El mundo está perdido sin Dios y eso nos tiene que impulsar a compartir nuestra fe. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Todos. No, que mi maestro de la escuela, él es muy inteligente. Todos han pecado. No, que mi jefe tiene mucho dinero y es muy rico y se ve muy culto. Todos están privados de la gloria de Dios. El ser humano sin Dios está perdido. Y eso nos tiene que motivar a ti y a mí a compartir nuestra fe. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las personas que no tienen a Cristo van a la muerte eterna. Entonces tenemos que compartir nuestra fe porque solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Comprender eso debería ser suficiente para impulsarnos a compartir nuestra fe con otros. Número 2. Compartir nuestra fe también es mostrar que Dios ama al mundo y quiere salvarlo. Cuando tú y yo compartimos nuestra fe, tú y yo estamos demostrándole al mundo que Dios los ama. Cuando tú y yo no compartimos nuestra fe y mostramos indiferencia ante las necesidades del mundo, entonces estamos dándole a entender al mundo que a ellos, que Dios no se interesa por ellos. Cuando nosotros nos acercamos, compartimos nuestra fe, les estamos haciendo saber, hey, tú le importas a Dios, Dios a ti te ama, tú eres especial para Él tiene un propósito para tu vida, ¿sale? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Él más bien quiere salvar a todo el mundo y por esa razón envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros en la cruz. No, no se van a salvar todos, pero nosotros tenemos que compartirle a todos. Fíjate lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda. ¿Quién se va a salvar? Pues el que crea en Él. ¿Quién no se va a salvar? Pues el que no crea en Él, ese no se va a salvar. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Predicar el mensaje, predicar a Jesucristo, predicar el amor de Dios. Nos decía Oscar Galindo la semana pasada que llegaron a visitarlo a su casa, dos señoras. Y le dijeron, venimos a decirte que Dios te ama y que nosotros también. ¿Eso qué significa? Significa
Tú le importas a Dios, sin importar ha sido tu vida, tú le importas a Dios, sin importar dónde has estado, tú le importas a Dios. Él te ama, tiene un propósito para ti. Cuando nosotros compartimos del Señor, le estamos haciendo saber al mundo que Dios les ama. ¿Sale? Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Número 3, compartir nuestra fe. También sí, también tenemos que entender lo que es nuestra responsabilidad como creyente. Es como que, por ejemplo, tú sabes ah, que viene una destrucción sobre la ciudad y tú sabes dónde hay un refugio y tú sabes que en ese refugio cabría ese compañero tuyo de trabajo. Entonces tú dices, tengo que decirle, porque si no va a ser destruido. Es exactamente igual. Si tú sabes cuál es la salvación, entonces es tu responsabilidad compartirla. Entonces, además del gran amor de Dios y además de la trágica realidad que le espera a quienes viven lejos de Dios, nosotros como creyentes también tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe con los demás. Fíjate lo que dice Mateo 28:19. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Compartir nuestra fe es una orden que Jesús nos dio y nosotros tenemos que acatar esa orden. Es una responsabilidad nuestra como cristiano. Además de que sabemos que el mundo está perdido, además de que sabemos que Dios ama al mundo, además de todo eso, también es nuestra responsabilidad como cristianos. Número 4, compartir nuestra fe también, por otro lado, es un combustible espiritual impresionante para tu vida y para la mía. Lo voy a repetir, compartir nuestra fe es un combustible espiritual impresionante en nuestras vidas. La mejor manera de mantenernos nosotros en el gozo del Señor es compartiendo nuestra fe. De verdad. Compartir de Cristo es un ejercicio impresionante de desarrollo espiritual. Tú observa a las personas de los centros de rehabilitación que están constantemente predicando y te vas a dar cuenta que siempre están gozosos. Mucho tiene que ver con el estar compartiendo siempre su fe. Fíjate, la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Entonces, si tú y yo queremos vivir bajo el poder de Dios y con el poder de Dios, la mejor manera de lograr eso es vivir compartiendo el evangelio con otros. El apóstol Pablo lo dijo así: a la verdad, dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Pero checa la palabra, dice aquí el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios. La palabra griega que se traduce poder ahí es dinamos, que tiene que ver con dinamita, con explosión. Entonces, cuando tú y yo compartimos del Señor, entonces estamos abriendo la puerta a la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Tú le hablas a una persona de cómo Dios le ama y quiere ayudarlo, y luego oras por él para que Dios le ayude, abres la puerta para que Dios se manifieste tratando con él. Tú le dices, mira, Dios te ama y quiere salvarte. ¿Me dejas orar por ti? Al hacerlo, estás abriendo la puerta para que Dios se manifieste. Es vivir en el poder de Dios y bajo el poder de Dios. Estas premisas que acabamos de checar, que son 4, es importante que tú y yo las repasemos y le demos vueltas para que eso nos motive y nos impulse a compartir nuestra fe. Pero luego entramos al cómo, y ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo comparto mi fe? Hay muchas maneras de compartir mi fe con los demás, muchas. Aquí te van algunas. Número 1, una es observando cómo lo hacen otros. Si tú tienes a alguien que comparte su fe y es bueno para eso, obsérvalo. Mira cómo lo hace él o ella.
aprende de él o ella. Y eso te va a enseñar a ti cómo compartir tu fe también. Ahora, checa el dato. Quizá alguien te invitó a ti a ir a la congregación o te habló de Dios ese alguien. Y si estás aquí, quiere decir que a esa persona le resultó su método. Pues haz lo mismo. Porque si le resultó a esa persona, ¿por qué no te va a resultar a ti? Esa es otra forma interesante. Pero otra forma es la que les voy a decir el día de hoy. Comparte tu testimonio con alguien. Comparte tu testimonio. Ese que te dejé de tarea, que te pedí que lo escribieras, compártelo. Fíjate bien, bien fácil. Tenlo preparado. Tenlo en una carpeta o en tu celular y puedes hacerlo así de sencillo. Fulano, ¿qué crees? Estoy en un curso ahí en la iglesia y el pastor me dejó una tarea que le tengo que leer mi testimonio a alguien. ¿Cómo ves? ¿Me haces el paro? Te lo leo y ya, nomás déjame leértelo y ya. Ándale, pues, léeme tu testimonio. Entonces ya se lo vas a leer tú. Y cuando le hayas leído tu testimonio, fíjate bien lo que va a pasar. Tú le vas a decir quién eras antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue que conociste a Cristo? ¿Qué cambios ha habido en tu vida desde que conociste a Cristo? Y hasta le puedes dar la invitación si él también quisiera conocer a Cristo. Y eso te va a tomar menos de 5 minutos. Eso es evangelizar. No te tienes que aprender 1000 versículos. Nomás léele tu testimonio, una página. Toma 2 minutos y medio si lees una página que está escrita en letra número 14. Si es una página y media, te va a tomar 4 minutos. Y ya. Que la persona te dice que, ok, gracias. Ya, tú ya compartiste tu fe, ya compartiste lo que Dios hizo en tu vida. Ah, pero si la persona te dice, neta, ¿en serio? ¿Y cómo está la onda? ¿A cuál iglesia vas? ¿Puedo ir contigo? O te empieza a contar otras cosas o te empieza a preguntar, se abre la puerta para que la persona pueda recibir más de parte de Dios a través de ti. Y todo sucedió de la manera más informal del mundo. Fíjate que me dejaron una tarea en un curso que estoy en la iglesia, hombre. Me da pena, pero como eres mi amigo, pues me siento en la confianza de pedirte el favor. ¿Me dejas leerte mi testimonio? Ándale, pues léelo. Y ya lo lees. Y lo demás lo hace Dios. Lo demás lo hace Dios. ¿Suena muy complicado? No, pero es otro método. ¿Cómo puedes compartir tu fe con alguien? Y por último, hay uno que está aquí, que ese no es, yo no lo inventé ni mucho menos, está en un libro que se llama Jóvenes con propósito, el autor se llama Doug Fields, de Editorial Vida, en la página 121, dice un método, cómo puedes tú compartir también tu fe. Por ejemplo, número 1 te dice, cuéntale a tu amigo que eres cristiano. O sea, le puedes decir, ¿sabes qué? La verdad, te considero mi compa, y por eso quiero platicarte que ahora soy cristiano. No quiero que te enteres por chismes ni por las redes sociales, ni quiero que tú lo escuches de mí. Soy cristiano. Tengo un mes yendo, tengo un año yendo y quiero que lo escuches de mí y sepas que yo soy cristiano. Eso puede abrir la puerta a seguir hablando. Ok, y ya. En la medida de lo posible, dile a tu amigo por qué eres cristiano. Allí le vas a contar las cosas que has comprendido acerca de Jesús, las cosas que has comprendido acerca de Dios, las cosas que has comprendido acerca de la iglesia, las cosas que has comprendido acerca de la Biblia, las cosas que has comprendido. Nada más dile las cosas que has comprendido y cómo te han servido a ti. No tienes que ser un experto ni tener doctorado en vida cristiana. Las cosas que has comprendido. Ahora, no te metas en rollos de que los ovnis, que los dinosaurios, que los nombres de Dios, que en qué nombre te bautizaron. En esos rollos no te metas. Evita meterte ahí. Es un berenjenal, es un laberinto sin salida. Ahí no te metas. Ahorita no. En este momento de tu vida no. Y si te quieren meter, tú dile, mira, yo ahorita no me puedo meter en esas cosas porque no tengo las respuestas.
pero solo quiero que sepas las cosas que he comprendido acerca de Jesús. Número 3, dile a tus amigos cómo es que llegaste a ser cristiano. Aquí puedes contarle cómo era tu vida antes de llegar a Cristo, quién te invitó a Dios o a la iglesia, qué sentiste el primer día que estuviste en la congregación, qué aprendiste, qué te llamó la atención la primera vez que fuiste y por fin, cómo fue que le entregaste tu vida y tu fe a Jesucristo. Número 4, invita a tu amigo a un programa apropiado de la iglesia, porque no todo lo que hacemos en la iglesia queda para un nuevo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este sábado es el evento de matrimonios aquí en Amor y Libertad Valle Imperial. Sábado pasado fue en Mexicali. El domingo 16 de marzo va a ser en Mazatlán. Esa es una gran oportunidad para que un amigo tuyo tenga un primer contacto con la iglesia cristiana y con el evangelio, con la Biblia. Hay un montón de gente que tiene, por ejemplo, nos platicaba en el curso del martes una señora que se llama Rosita Urías de la congregación. Por cierto, es compañera de oración de Karina Urías que anda por aquí. Pero Rosita Urías llevó a su mamá por primera vez a la iglesia el domingo pasado y le dijo, mamá, voy a ir a la iglesia, no voy a poder ir a la del Valle Imperial porque ya no voy a alcanzar a cruzar, pero voy a ir aquí en Mexicali. ¿Cómo ves? ¿Me quieres acompañar? Y su mamá dijo, ay, hija, es que yo no tengo ropa para ir a la iglesia. No, mamá, no ocupas ropa especial para ir a la iglesia. Puedes ir así como estás. Ay, hija, pero irá a durar mucho y todo. No, hombre, mamá, vamos, te va a gustar. Fue la señora por primera vez en su vida a la iglesia el domingo pasado. Encantada la señora, quebrantada, llorando, experimentando la gracia y el amor de Dios sobre su vida. Ella le dijo al final, es que yo nunca me imaginé que hablaran de esas cosas ahí. Empezamos la serie Conflicto. Jamás se imaginó que ese tipo de temas se tocaran en una iglesia. Eso nos enseña cómo las personas tienen ideas preconcebidas de lo que es una iglesia. Pero cuando tú lo invitas a un programa apropiado, nuestras reuniones de los domingos generalmente son apropiadas por el lenguaje, por la temática, por lo que hacemos. Es amigable para el que no es cristiano ni le interesa hacerlo. El que va por compromiso por primera vez, nomás por cumplir, puede escuchar un mensaje con claridad, puede recibir un mensaje que le puede servir y puedes tener una experiencia grata en la congregación. Entonces, invita a tu amigo a un programa apropiado de la iglesia porque no todo lo que hacemos en la iglesia es apto para los que no conocen a Dios. Fin de semana es la clave. Y por último, en algún momento se va a presentar la oportunidad, pregúntale a tu amigo si le gustaría a él también ser cristiano. Si te dice que sí, tú no tienes que mandar llamar al pastor, ni tienes que, híjole, no manches, ¿qué hago? Le voy a hablar al maestro de grupo en casa. No, tú mismo lo puedes guiar a hacer la oración de recibir a Cristo allí y responsabilízate a seguirlo acercando e integrando a la iglesia, porque no se trata nada más de que el bebé nació y ahí lo dejaste abandonado, hay que cuidarlo para que siga vivo espiritualmente hablando. Ahora, familia, si servimos y compartimos nuestra fe, nos vamos a estar ejercitando espiritualmente y el resultado va a ser que vamos a estar creciendo en Cristo, creciendo en Cristo. ¿Sale? Jocelyn, ¿aquí andas, Jocelyn, o ya no estás? No te veo. Ah, sí, ya te vi. Jocelyn, ¿puedes leernos la conclusión? Sí, Porfis. conclusión. Servir transforma nuestra vida y es clave si queremos parecernos a Jesús. Compartir nuestra fe, además de ser una responsabilidad cristiana, es también como recibir una recarga de energía espiritual y que nos llena de gozo y de fe. Así es. ¿Tienes tu testimonio ahí a la mano, Jocelyn? Ay, ¿Sí o no? a a ver, voy a checar. Órale, está bien chilo, ¿eh? Bueno, mientras Jocelyn lo encuentra, ¿con qué te quedas, Karina Urías, de la plática de hoy, de la clase de hoy? ¿Qué es lo significativo? ¿Con qué te quedas?
Ahí Se está. escucha mucho la tos de mi marido, por eso no contestaba. Saludos a Jorge. Dile que ya lo extrañamos en la congre. Sí, tiene mucha gripa, yo creo, le digo, parece que es COVID. Oh, no, no Eh, te preocupes. no, pues me quedo con la enseñanza, de servir, híjole, siento que en cada clase me llegan unos baltazos de agua, de que tenemos que hacer muchas cosas y no las hacemos. O sea, me queda el saco y y traigo en mi pensamiento muchas cosas que quiero hacer, y parece que en cada clase como que me revive, cada tema Y lo vas confirmando. y lo voy confirmando, como que ya lo traigo en mi mente y lo confirmo en cada clase, lo que añoro y lo que quiero, como que siento ganas de hacer muchas cosas, pero las dejo en mis pensamientos y ya de cuenta como que siento que me redarguye cada clase. No, pues muy emocionante todo, puras verdades que tenemos que aplicar en nuestra vida. Adelante. Empieza con algo y Dios va a ir haciendo el resto. Gracias. Familia, antes de que nos lea Jocelyn su testimonio, la semana que entra es nuestra última clase. La semana que entra. A todos los que lo ven en grabado, hagan el esfuerzo si pueden de estar en la clase porque vamos a cerrar y vamos a tener la Santa Cena. Vamos a explicar qué es la Santa Cena y todo eso y la vamos a tener. Entonces ustedes van a tener preparado su vasito con juguito de uva y van a tener preparada su galletita. Vamos a tener la cena del Señor así online, ¿no? Entonces, para que vengan a la clase ya preparados para tener la Santa Cena y lo vamos a explicar y todo. Entonces, tengan eso en mente para la próxima semana. Jocelyn, te escuchamos. ¿Tienes testimonio? Sí, porfis. ¿Cómo? ¿Hola? Ok. Ya está. ¿Sí? ¿Estamos Ay, se listos? traba. Se me hace que tenemos problemas con el internet. Nos los va a quedar debiendo, nos los va a quedar debiendo Jocelyn. Bueno, familia, vamos a hacer una oración y terminamos nuestra clase el día de hoy, ¿sale? Oramos. Padre, gracias por esta clase, por lo que pudimos aprender. Tú quieres manifestarte de una manera poderosa en nuestras vidas, quieres hacer cosas nuevas, quieres impulsarnos a seguir creciendo y avanzando en nuestro caminar contigo, quieres que sigamos ejercitando nuestra fe y precisamente por eso es que nos has expuesto a tu palabra en cada clase. Señor, la semana que entra vamos a terminar este curso y queremos no nada más decir que lo tomamos y ya, no. Queremos mantenernos viviendo esta vida cristiana saludable, queremos mantenernos viviendo para ti, queremos mantenernos caminando contigo. Señor, hoy bendigo a mis hermanos aquí presentes y a los que van a ver esto en clase grabada, que tu amor y tu gracia se hagan reales en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos en voz alta, amén. Amén. Familia, me la pasé muy bien como siempre. Gracias a todos por estar aquí. Los que leen la Biblia conmigo nos vemos mañana temprano y el próximo jueves cerramos con la Santa Cena, ¿sale? Saludos a todos, buenas noches, bye bye.